Muy buenos días, soy Tito Martínez y hoy día 22 de agosto del año 2024 voy a analizar un debate que hace un año tuvieron por YouTube un católico fanático, un católico romano llamado Max Rupert, un fornicario, es un auténtico fornicario, visitador de prostitutas, como él mismo reconoce, que tuvo con un individuo llamado José Junior. En este vídeo que estoy haciendo solamente voy a analizar, vamos a comentar las respuestas, los argumentos católicos dados por este hijo del diablo llamado Max Rupert, por este embustero patológico. Los vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que vamos a comenzar. Bien, como podéis ver, aquí tengo las Sagradas Escrituras, la enciclopedia bíblica electrónica, la S-Word. Así que comenzamos a analizar los argumentos de este fornicario llamado Max Rupert, este falso cristiano, este apologista católico romano. Pongan atención. El tema del debate es el infierno. Es como he dicho, un debate que tuvieron hace un año aproximadamente sobre este asunto del infierno. Así que damos inicio a esta refutación. Vamos a leer el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. He acelerado un poquito los audios de Max Rupert, este fornicador, para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo. Seguimos. Para hablar sobre la definición del infierno. Numeral 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, sin acoger el amor misericordioso de Dios significa... Fíjense que lo que está citando son los textos del Catecismo Católico. Los argumentos del Catecismo Católico no cita versículos de la Biblia. Cita el Catecismo Católico. Ellos basan esta doctrina satánica del infierno, de los sufrimientos eternos en el infierno, en el Catecismo Católico, no en la Biblia, no en las Sagradas Escrituras, como voy a demostrar en esta refutación. Seguimos. Permanecer separados de él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, repito, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. La enseñanza de la Santa Iglesia Católica afirma... Bueno, antes de seguir, hay que decir que la palabra infierno no se encuentra en ninguno de los textos originales de la Biblia, ni en el idioma hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, ni en idioma griego. La palabra infierno no aparece jamás, ni en los textos griegos, ni en los textos hebreos. Solamente es una palabrita que se encontraba en el texto latino, la traducción que se hizo al latín en el siglo IV por ahí, por Jerónimo, se tradujo del griego al latín y ahí es donde metieron la palabra infernus, infierno, infernus, en latín. Pero recuerde, la palabra infierno no se encuentra ni una sola vez en las Sagradas Escrituras. La palabra griega que aparece es Hades, luego vamos a ver lo que es el Hades, según las Sagradas Escrituras. Habla también el libro del Apocalipsis del lago de fuego, pero la palabra infierno, repito, no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Aparece en las malas traducciones bíblicas, metieron la palabra infierno, pero repito, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Seguimos escuchando a este fornicador católico. La existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren. Fíjense cuál es la teología católica romana, que las almas de las personas malas que han muerto descienden inmediatamente al infierno. Eso no lo enseña jamás las Sagradas Escrituras. De que cuando una persona malvada muere, su alma desciende al infierno. Repito, no existe ni un solo versículo de la Biblia donde se enseñe esa espantosa doctrina de demonios, esa patraña. Seguimos. Las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que esto suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en él hasta el final. La palabra de Dios, la Biblia, habla sobre el infierno en estos términos: fuego ardiente, fuego que nunca se apaga, fuego eterno, ruina eterna, horror eterno, castigo eterno, horno encendido, lago de fuego ardiente, tormento de fuego y azufre, tormento eterno, segunda muerte, destrucción eterna. Por ejemplo, destrucción eterna.
Fíjese lo que ha dicho este descerebrado. Destrucción eterna. Y destrucción eterna, una destrucción eterna es todo lo contrario a una vida eterna en tormentos. Absolutamente todo lo contrario. Si yo destruyo algo en el fuego, lo estoy aniquilando. No sigue vivo en el fuego. Destrucción eterna, eso es lo que enseña la Biblia. De todas estas palabras que ha citado este fornicador católico, Max Rupert, fíjese bien, en ninguna de esas palabras que sí aparecen en la Biblia aparece la palabra infierno. No se menciona la palabra infierno por ninguna parte. Repito, la palabra infierno procede de la palabra latina infernus, que fue añadida a la traducción latina que se hizo del Nuevo Testamento, del griego al latín. Y ahí en esa traducción del latín, la Vulgata latina, es donde se metió la palabra infernus. Por lo tanto, esto es importantísimo que usted lo entienda. La Biblia jamás habla del infierno, nunca. Habla del Hades, que luego voy a explicar, según la Biblia, lo que es el Hades, habla del lago de fuego, de la destrucción eterna, pero nunca del infierno. La palabra infierno sí que aparece en traducciones malas de la Biblia, traducciones católicas, traducciones evangélicas, pero recuerde, no se encuentra ni una sola vez en los textos originales, en los textos griegos del Nuevo Testamento. Seguimos. Veamos en Daniel capítulo 12, versículo de 2 a 3, dice lo siguiente. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Bien, vámonos al pasaje que ha citado el fornicario católico, Daniel, libro del profeta Daniel. Aquí, Daniel capítulo 12, dice lo siguiente. Estoy utilizando la Reina Valera de 1960. Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen, ¿qué pone aquí? Duermen en el polvo de la tierra. Fíjese que no dice por ninguna parte muchos de los que están vivos en el infierno. No habla por ninguna parte de almas que estén vivas en el infierno. Habla de los muertos que están en el polvo de la tierra. Aquí está. ¿Dónde están los muertos? En el polvo de la tierra. ¿Lo lee bien? Los muertos, todos los muertos están en el polvo de la tierra. No están vivos en ningún más allá. Duermen en el polvo de la tierra. Y si duermen en el polvo de la tierra, pues no están vivos en ningún más allá, en ningún cielo, en ningún infierno. Están en los sepulcros, como dijo Jesús. Todos los muertos que están en los sepulcros. Ahí lo puede leer usted en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo mismo, exactamente lo mismo dice el profeta Daniel aquí en Daniel capítulo 12. Los muertos duermen en el polvo de la tierra. No dice que estén vivos en el infierno. Por lo tanto, lo que acaba de decir este fanático católico, este fornicario, es una absoluta mentira del diablo. Los muertos duermen en el polvo de la tierra. ¿Qué es lo que dice, lo que dijo el profeta Daniel? Serán ¿qué? Despertados. Van a volver a vivir todos los muertos cuando resuciten, cuando despierten del polvo de la tierra. Y unos van a resucitar, van a despertar, ¿para qué? Para vida eterna, para vivir eternamente. ¿Y otros para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese que no dice que los que hicieron lo malo van a resucitar para una vida eterna en tormentos, no. No dice por ninguna parte que los muertos van a resucitar, los malvados van a resucitar para vivir eternamente en el infierno. Dice que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que van a resucitar para vivir para siempre? Aquí lo dijo el profeta Daniel. Para vida eterna, aquellos que hicieron lo bueno. Estos van a resucitar para vivir para siempre, y los malvados van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua.
Esto es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, representada en este caso por este fornicario al servicio de Satanás llamado Max Rupert. Seguimos. Unos para vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. En primer lugar, una persona, esta falsedad de que el infierno no existe, o sea, las personas en general que creen esto, son personas que no conocen la Biblia ni la palabra de Dios, pues tienen que necesitar ser educadas. Y para eso estoy aquí, para educar a las personas. El significado de la palabra, porque mire lo que acaba de decir este fornicario, este mamarracho, dice que nosotros no creemos en el infierno. Claro que creemos en el infierno. La palabra infierno, que como he dicho, procede de la palabra griega infernus, significa literalmente lugar bajo tierra, lugar subterráneo. Si usted, por ejemplo, viaja en el metro, viaja bajo tierra, está viajando por el infierno, por un lugar subterráneo. Eso es lo que significa la palabra latina infernus, lugar bajo tierra. Simplemente, por lo tanto, por supuesto que los verdaderos cristianos creemos en el infierno, creemos en cualquier lugar subterráneo, un sepulcro. ¿Dónde están los sepulcros? Los sepulcros están bajo tierra. Es un infierno, van al infierno los muertos porque significa lugar bajo tierra. Por lo tanto, por supuesto que creemos los verdaderos cristianos en el infierno, pero en el infernus, en el lugar bajo tierra mencionado en la Biblia, y que sencillamente es cualquier lugar subterráneo, sea una tumba, sea el metro, eso es el infierno, cualquier lugar subterráneo, sin ninguna connotación de fuego. Por lo tanto, lo que acaba de decir este soplagaitas, este fornicario llamado Max Rupert, es una burda calumnia, una mentira del diablo. Por supuesto que creemos en el infernus, creemos en el infierno y es cualquier lugar subterráneo. Ese es el verdadero significado etimológico de la palabra infierno o infernus en latín. Y que, como ya he dicho, jamás esta palabrita se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Fue añadida cuando se tradujo del griego al latín. Por Jerónimo, este católico, tradujo la Biblia del griego al latín y es ahí en la versión al latín donde se introdujo la palabra infernus, que significa simplemente cualquier lugar bajo tierra. Eso es el infierno. Seguimos. Que niegan la existencia del infierno. Ok, si una persona deja de existir, no puede sentir horror, porque para que uno sienta horror, pánico, uno tiene que existir. Entonces, si las personas malas, Dios las va a aniquilar o van a dejar de existir, entonces la persona no puede sufrir un horror eterno, porque ya no existe. Es que los muertos están en el polvo de la tierra. Vamos a ver, vamos otra vez al libro del profeta Daniel. Capítulo 12, verso 2. ¿Dónde dice la palabra de Dios que están los muertos? Duermen en el polvo de la tierra. Así lo entiende, así lo dice la escritura. Mamarracho, paposo embustero, fornicario. Duermen en el polvo de la tierra. Y si están en el polvo de la tierra los muertos, entonces no están vivos en ningún más allá, ni en ningún cielo, ni en ningún infierno de fuego ahí sufriendo. Sencillamente han dejado de existir. Volver al polvo de la tierra significa dejar de existir. Y vamos a comprobarlo leyendo Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que dice? Vámonos al versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, Adán comenzó a existir cuando Dios lo crea del polvo de la tierra, le insufla en su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente, en un ser viviente como leemos aquí. Un alma viviente, dicen otras versiones. Adán era un alma, un ser viviente que fue hecho del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que ocurre cuando morimos? Bueno, pues vámonos al siguiente capítulo, capítulo 3 del Génesis. Mire lo que dice el Señor. Vamos a leer el versículo a partir del verso 19. Le dice el Señor a Adán, le dice lo siguiente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que, ¿qué dice aquí? Hasta que vuelvas a la tierra, es decir, hasta que mueras. Porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Y al polvo volverás. Es decir, dejará de existir. Adán cuando murió, ¿a dónde fue? Al polvo de la tierra. Al polvo de la tierra. No le dijo por ninguna parte, porque de ella fuiste tomado, pues eres un alma inmortal. Y cuando muera tu alma inmortal irá al cielo o irá al infierno. ¿Dijo el Señor a Adán? No. Le dijo que él era polvo y que volvería al polvo cuando muriera. ¿Dónde existía Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? No existía. No existía. Volvería Adán al mismo estado de inexistencia que él tenía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Volvería al polvo de la tierra, es decir, Adán dejaría de existir cuando muriera. Eso es lo que ocurre cuando todos los seres humanos morimos. Volvemos al polvo de la tierra. Los muertos están en el polvo de la tierra, como dijo bien clarito el profeta Daniel en el Daniel capítulo 12, verso 2, que ya hemos estado viendo. Y el propio Jesús lo confirmó en Juan capítulo 5, cuando dijo que todos los muertos están en los sepulcros, es decir, en el polvo de la tierra. Esto que dice la Sagrada Escritura, es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña este hijo del diablo, este católico, este falso cristiano, fornicario llamado Max Rupert. La Iglesia Católica Romana, que por supuesto es la iglesia de Satanás en la tierra, mienten descaradamente cuando dicen que los muertos están vivos en un más allá. Mentira y repugnante del diablo. Ya acabo de demostrar cómo la Biblia dice bien clarito, el propio Señor Jesús dice bien clarito que Adán volvería al polvo de la tierra cuando muriera. Adán, la persona de Adán, porque el Señor le estaba hablando a Adán, no solamente a su cuerpo. Le hablaba a la persona de Adán y le dijo, tú Adán, volverás al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Fue, repito, la persona de Adán. Cuando morimos, volvemos a la tierra, al polvo de la tierra, y es decir, dejamos absolutamente de existir. Y vamos, atención, a volver a vivir cuando resucitemos del polvo de la tierra. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, van a vivir para siempre, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, serán arrojados al lago de fuego, donde van a ser destruidos completamente en cuerpo y alma, como enseñó Jesús en Mateo 10:28. Vamos a seguir escuchando a este fornicario mentiroso al servicio de Satanás llamado Max Rupert. Para sufrir un horror eterno, uno tiene que existir. Dice que los malos resucitarán para el oprobio, para el horror eterno. Daniel 12, del 2 al 3 muestra la... Bien, vamos a ver cómo miente este hijo del diablo. Vamos una vez más al pasaje de Daniel capítulo 12. Mire. Ya lo he explicado, pero lo voy a explicar de nuevo. Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Van a volver a vivir, vamos. Unos, ¿para qué? Para vida eterna. Vida eterna. ¿Quiénes son los que van a vivir para siempre? Los que hicieron lo bueno, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 5. ¿Y los otros, los malvados, también van a vivir para siempre? No, mire lo que dijo el profeta Daniel. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Van a ser arrojados al lago de fuego y van a sufrir la eterna destrucción para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese que el versículo no dice por ninguna parte y otros para vida eterna, no. ¿Los malvados van a vivir para siempre? No. ¿Quiénes son los que van a vivir para siempre? Los que hicieron lo bueno, los que hayan resucitado e hicieron lo bueno van a vivir para siempre. ¿Los malvados van a vivir para siempre? No, aquí lo dice, será para vergüenza y confusión perpetua. No dice por ninguna parte que van a seguir existiendo, que van a seguir viviendo para siempre. Para que vean cómo mienten estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos como Max Rupert y el resto de engendros del diablo y mentirosos como lo es él. Seguimos.
existencia de este no lugar, porque el infierno no es un lugar, es un estado, es una condición del alma espiritual. Esto es lo que... Bueno, fíjense la mentira que ha dicho. Acaba de decir que el infierno no es un lugar, sino que es un estado. Eso es una mentira católica absolutamente repugnante. Repugnante. Cuando se tradujo del griego al latín y se metió la palabra infernus, infierno, significa, como ya he explicado hace unos minutos, cualquier lugar bajo tierra. Es un lugar, por supuesto que es un lugar. Un sepulcro está bajo tierra, ¿verdad? Está en el infernus. Está bajo tierra. Es un lugar, ¿verdad? El sepulcro es un lugar. Por supuesto que el infernus es un lugar. Igual que será un lugar el lago de fuego y azufre, donde serán arrojados, después del día del juicio, serán arrojados todos los malvados. El lago de fuego y azufre, por supuesto que también será un lugar. Pero eso que dice este soplagaitas, este mentiroso, de que el infernus, el infierno, no es ningún lugar, sino un estado, es, repito, una mentira del diablo absolutamente antibíblica y totalmente anticristiana. Infernus, repito, a ver si se entera usted bien, es cualquier lugar bajo tierra, cualquier lugar subterráneo es un infernus, en latín, y luego del latín en español, infierno. Es cualquier lugar bajo tierra. Es un lugar, no en ningún estado. Está mintiendo este engendro de Satanás, este fornicario llamado Max Rupert. Seguimos. Él lo dice la Santa Iglesia, no es un lugar, y más adelante te explico por qué no puede ser ningún lugar. Ahora bien, Isaías 66, 24. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Okay, aquí. Vale, Isaías 66, 24. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás, de este falso cristiano. Isaías 66, 24. Bueno, voy a leer a partir del verso 22 porque es importantísimo siempre leer el contexto, para que no seamos engañados por estos hijos del diablo, por estos falsos maestros. Pongan atención. Verso 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Se está refiriendo, evidentemente, si leemos el contexto, al pueblo de Israel. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, refiriéndose al pueblo de Israel, que son los que guardan el día sábado, por supuesto. Y mira lo que dice ahora el verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué dice aquí? Su gusano nunca morirá. ¿Esto qué significa? ¿Dice que su alma nunca va a morir? ¿Dónde está hablando ahí del alma el texto bíblico? Por ninguna parte. Es una mentira del diablo inventada por estos engendros de Satanás. Habla del gusano de los cadáveres, del gusano de la putrefacción, indicando que no morirá. ¿Qué significa ese gusano de los cadáveres? Ese gusano de la putrefacción no morirá. Significa que será una muerte eterna, una muerte para siempre. Nunca más volverán a vivir. Eso es lo que significa esa expresión, que por cierto es una expresión que también tomó Jesús, que utilizó Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 9. Su gusano nunca muere, indicando así que será una muerte eterna. Ahí no está hablando de almas inmortales por ninguna parte. Está hablando del gusano de los cadáveres. Y luego dice, ni su fuego se apagará. ¿Dónde dice que van a vivir eternamente estos malvados? Si dice que verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Jehová, y el fuego donde van a ser destruidos no se apagará. ¿Qué significa esto? ¿Que van a vivir eternamente? No. Está hablando del fuego que los destruirá, que no se apagará. Es un fuego eterno que aparece también en el libro, por ejemplo, en la epístola de Judas Tadeo.
que vamos a ver ahora ese pasaje, donde se habla de ese fuego eterno que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Fueron puestas de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Sodoma y Gomorra ya no siguen ardiendo. Sufrieron el castigo del fuego eterno. Fueron totalmente destruidas por el fuego enviado por Dios y reducidas a cenizas. Ya no existen. Eso es lo que significa la expresión, ni su fuego se apagará, es decir, el fuego eterno. Vámonos, vamos a leerlo. ¿Usted no me cree? Pues vamos a ir a la epístola de Judas Tadeo. Mire lo que dijo el apóstol Judas Tadeo. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas de ejemplo. ¿Qué hizo aquí? Sufriendo el castigo del fuego eterno. Fuego eterno, fuego que no puede ser apagado. Y yo pregunto, ¿las ciudades de Sodoma y Gomorra siguen ardiendo? ¿Siguen ardiendo? ¿O fueron totalmente destruidas por Dios y reducidas a cenizas? ¿Verdad que fueron destruidas por Dios? Ya no existen las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí donde existían las ciudades de Sodoma y Gomorra, ahora está lo que se conoce como el Mar Muerto. Ahí estaban, en ese valle, estaban estas malvadas ciudades repletas de maricones sodomitas. Y Dios las destruyó y sufrieron el castigo del fuego eterno. Fuego eterno. Ya no arden esas ciudades, fueron totalmente destruidas. Es exactamente lo mismo que significa ese pasaje de Isaías capítulo 66. Y su fuego no se apagará, indicando que ahí, en ese fuego, todos los malvados serán totalmente destruidos y reducidos a cenizas. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se dice que los malvados van a seguir viviendo eternamente, van a tener la vida eterna en un sufrimiento sin fin. Eso es una abominación, es la mayor mentira de Satanás, la mayor abominación contra Dios, el mayor insulto contra Dios de toda la historia de la humanidad. Decir que Dios va a dar la vida eterna a los malvados para quemarlos eternamente sin que jamás sean destruidos es la mayor mentira del diablo de toda la historia de la humanidad, enseñada por estos hijos del diablo como Max Ruppel, este fornicario, y por toda esta iglesia de Satanás, que es la Iglesia Católica Romana, y por supuesto también las iglesias evangélicas, las mal llamadas evangélicas o evangelocas como yo la llamo, que enseñan exactamente la misma abominación, la misma doctrina de demonios que enseña la Iglesia Católica Romana. Los malvados, según la Biblia, serán totalmente destruidos en el fuego. Sufrirán la pena de la eterna destrucción. Exactamente igual que les ocurrió a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que fueron puestas de ejemplo, ahí lo dice, de ejemplo. Es decir, lo mismo que les ocurrió a esas ciudades de Sodoma y Gomorra, es lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Sufrirán el castigo, la destrucción en el fuego, reducidos a cenizas y dejarán completamente de existir. Desaparecerán para siempre, exactamente lo mismo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que sufrieron el castigo del fuego eterno. Ahí lo dice, lo acabo de leer, del fuego eterno. Y sin embargo, Sodoma y Gomorra ya no existen, ya no siguen ardiendo. Fueron totalmente destruidos los sodomitas y esas ciudades y reducidos a cenizas. Dejaron de existir. Es lo mismo que Dios va a hacer con el resto de malvados. Seguimos desenmascarando y refutando con la Biblia todas las mentiras que enseña este fornicario, este engendro del diablo llamado Max Ruppel. Aquí en Isaías nos está hablando de algo que nunca se acaba. Siempre cuando en la palabra de Dios se habla de infierno, se habla con este sentido, algo que no tiene fin, algo que no se apaga. O sea, nunca... Repito, que la Biblia nunca habla del infierno, y cuando hablo de la Biblia me refiero a los textos originales, a los textos hebreo y griego de la Biblia, que no se encuentra en la Biblia jamás la palabra infierno,
que fue añadida por la Iglesia Católica cuando se tradujo la Biblia del griego al latín. Y es ahí en el texto latino donde se metió la palabra infernus. Pero no es una palabra que se encontrara en los textos, en el idioma original de las Sagradas Escrituras, que repito, son el hebreo y el latín, y el griego. El griego. En el texto griego jamás de los jamases aparece la palabra infierno. No. La palabra infierno procede del latín infernus y que, como ya he explicado, significa cualquier lugar bajo tierra, cualquier lugar subterráneo. Eso es el infernus. Seguimos. Se detiene. Es algo que es perpetuo, algo que es eterno. Eso es el infierno. No es un castigo temporal, es un castigo por toda la eternidad, perpetuo, siempre. Mateo 3, versículo del 11 al 12 dice: yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero... Bueno, vamos al texto de Mateo capítulo 3, verso 11, creo que ha dicho. Para que veáis cómo miente este católico al servicio de Satanás, este fornicario llamado Max Rupert. Dice... Vamos a ver qué dice el católico. El que viene después de mí bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Aquí en San Juan el Bautista está usando simbolismo, está usando figuras retóricas para... Bien, mira, aquí lo tenemos en el versículo 12. Su aventador está en su mano. Y hablando de Jesús, Juan el Bautizador estaba hablando de Jesús. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. El trigo ya sabe que simboliza a los verdaderos cristianos, a los verdaderos discípulos de Jesús. Se nos compara con el trigo. Y quemará la paja en el fuego. Lo que no vale, la paja. ¿Qué dice? Que la quemará en el fuego. ¡Idiota! La va a quemar en el fuego. Cuando usted quema algo en el fuego ya no sigue vivo, desaparece, es reducido a cenizas. Mongólico. Lo dice Jesús, que la paja, es decir, los malvados, los falsos cristianos como usted, van a ser quemados en el fuego. Un fuego que nunca se apagará, claro, ningún ser humano puede apagar ese fuego, Dios sí. Van a ser arrojados al lago de fuego, un lago de fuego que no puede ser apagado por ningún ser humano. Es un fuego eterno enviado por Dios. Nunca se apagará ese fuego, nadie, ningún ser humano lo puede apagar. Es un fuego eterno, el mismo fuego eterno que destruyó, como he demostrado hace unos minutos, las ciudades malvadas de Sodoma y de Gomorra. Fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo que dice del fuego eterno, del fuego eterno. Y Sodoma y Gomorra hoy en día ya no arden, dejaron de existir, ya no siguen ardiendo. Idiota paposo. El fuego eterno o fuego que no puede ser apagado no significa de ninguna manera que los malvados van a vivir eternamente, idiota. Los malvados van a ser destruidos y reducidos a cenizas. Si Dios los va a destruir en el fuego y van a ser reducidos a cenizas, ¿cómo van a vivir eternamente? A ver, mongólico. ¿Me lo puede decir usted cómo una persona que es destruida en el fuego puede vivir eternamente? Es mentira, es diabólico, es falso. Van a ser quemados en el fuego, si lo dice Jesús, quemará la paja en el fuego. Si usted quema paja en el fuego, esa paja sigue existiendo, ¿verdad que no? Es reducida a cenizas. Eso es lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Los va a destruir en el fuego, de la misma manera que Dios destruyó en ese fuego eterno las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque fueron puestas de ejemplo, dijo el apóstol Judas Tadeo. Y Sodoma y Gomorra ya no siguen ardiendo, dejaron de existir, tanto las ciudades como los sodomitas que vivían en esas ciudades. Fueron quemados y reducidos a cenizas. Aniquilación total. Eso es lo que va a hacer Dios
con todos los malvados después de que hayan sido juzgados, porque no existe castigo si primero no ha habido un juicio. El juicio de las naciones, el juicio de los muertos, que menciona también el Apocalipsis, y después de esos juicios, aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego. En ese lago de fuego serán totalmente destruidos y reducidos a cenizas. Ese fuego eterno, ese fuego que no puede ser apagado por ningún ser humano, los va a quemar y los va a reducir a cenizas. Esta es la verdadera enseñanza bíblica y no la doctrina de demonios que enseña la iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana y sus hijas rameras, que son las iglesias evangelocas, que enseñan la misma espantosa doctrina de demonios que enseñan estos falsos cristianos católicos, como por ejemplo este fornicario llamado Max Rupert. Seguimos. Presentar este castigo eterno. Dice, guardará el trigo en el granero. ¿El trigo qué simboliza el trigo? Las personas buenas. ¿Qué significa el granero? Pues la vida eterna, la eternidad. Pero quemará la paja. La paja representa los malvados. Otra vez, nuevamente usando figuras retóricas. ¿Y qué dice? Que los va a quemar, idiota, los va a quemar en el fuego. Si usted quema algo en el fuego, eso que usted quema deja de existir, es reducido a cenizas. Mongoloide, tarado, soplagaitas, desaparece, es destruido, aniquilado. Eso es lo que hace el fuego. El fuego los va a destruir completamente en cuerpo y alma, como dijo Jesús bien clarito en Mateo 10:28. Vamos a leerlo para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Mateo capítulo 10, verso 28. Vamos a ver si los malvados serán destruidos por Dios o no serán destruidos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El ser humano no tiene poder para destruir el alma en el lago de fuego, evidentemente. Ese poder solamente lo tiene Dios. Temed más bien a aquel que puede, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone ahí? Destruir el alma y el cuerpo en la guena, porque aquí estoy utilizando la Reina Valera del 60 y está falsificada una vez más. Han metido la palabra infierno que no se encuentra en el texto griego. La palabra que aquí aparece es Gehenna, que era el basurero de Jerusalén, donde los judíos arrojaban las basuras y eran quemados en un fuego que siempre ardía, porque siempre había desperdicios que arrojaban a ese barranco, a la Gehenna. Y Jesús lo que hizo es utilizar ese barranco, ese vertedero, donde eran quemados, las carnes podridas eran quemadas. Jesús lo utilizó como ilustración simbólica del lago de fuego, donde Dios los va a destruir. Aquí lo dice Jesús. Destruir, idiota. Destruir no significa conservar con vida. Destruir en el fuego significa que es completamente aniquilado y reducido a cenizas. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Los va a destruir en cuerpo y alma. Es decir, la persona entera va a ser totalmente quemada y destruida en la Gehenna, en ese futuro lago de fuego mencionado en el libro del Apocalipsis. Seguimos. En un fuego que nunca se apagará. O sea, que los malvados serán arrojados a un fuego que nunca se apagará. Quiere decir que sí. Claro, también dice Judas, ya lo hemos visto. Versículo 7, que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fuego eterno, un fuego que no puede ser apagado por ningún ser humano, idiota. Fornicar, idiota. Usted está enfermo de la cabeza. Y Sodoma y Gomorra ya no siguen ardiendo. Fueron aniquilados, esas ciudades malvadas fueron reducidas a ceniza por ese fuego literal que Dios las envió y las redujo a cenizas y desaparecieron para siempre de la faz de la tierra. Eso mismo es lo que va a hacer Dios con todos los malvados y todos los mentirosos, como por ejemplo lo es usted, Max Rupert. Usted es mentiroso
idólatra, fornicario, precisamente aquellos que van a ser arrojados al lago de fuego, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Mentirosos, cobardes, idólatras, fornicarios. Y usted al menos esas tres cosas. Usted es mentiroso, es fornicario porque se va con rameras. ¿Y qué más? Es un idólatra por adorar a falsos dioses, como es un monstruo de 3 cabezas, al cual ustedes llaman Dios Trino. Adoran a una galleta de harina diciendo que es literalmente Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Auténticos idólatras son ustedes, los falsos cristianos católicos, y por lo tanto lo que les espera es la destrucción total en el lago de fuego y azufre, tal como dice el libro del Apocalipsis. Seguimos. Existe un castigo eterno, tormento eterno, porque dice, nunca se apagará, no dice que durará por un tiempo y después se va a terminar y después de ahí van a ser aniquilados, van a desaparecer, se van a extinguir, no dice nada de eso. Cuando hay personas que no conocen la Biblia ni entienden la palabra de Dios, empiezan a decir cosas que la palabra de Dios no existe porque necesitan estudiar la palabra de Dios. Mateo 5:29 muestra la existencia del infierno. Si tu ojo pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros y que no con todo tu cuerpo seas arrojado al infierno. Otra vez, aquí muestra la existencia del infierno. Ven, Mateo 5:21, aquí lo tenemos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, dice esta mala versión, la Reina Valera, en el infierno, aunque la palabra griega que ahí aparece es Gehenna. Gehenna, que era el lugar de destrucción que había fuera de las murallas de Jerusalén, donde los judíos arrojaban todos los desperdicios, carnes podridas, etcétera, etcétera, que arrojaban ahí en la Gehenna para que fueran consumidas por el fuego. Y la carne que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos de los cadáveres, los gusanos de la putrefacción. La Gehenna era un lugar de destrucción absoluta, destrucción total. No era un lugar de vida, imbécil. Era un lugar de destrucción total. Y aquí lo dice Jesús. Y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna, que falsamente ha sido traducida en estas versiones, como la Reina Valera protestante, por infierno. No, la palabra griega, repito, que ahí aparece, y cualquiera de ustedes lo puede comprobar, es Gehenna, que significa destrucción completa, destrucción absoluta en el fuego. Eso es lo que enseñó Jesús, que todos los malvados van a ser en el futuro arrojados al fuego, al lago de fuego, y destruidos completamente en cuerpo y alma. Aquí no habla Jesús por ninguna parte de ningún sufrimiento eterno en el infierno. La mayor, repito, doctrina satánica de toda la historia de la humanidad. La doctrina, repito, de los sufrimientos eternos en el infierno. Lo que enseña la Biblia es la destrucción completa, la destrucción total de los malvados en el fuego, en un lugar que el libro del Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre. Seguimos. Del castigo eterno. Mateo capítulo 13, versículo 41-42 dice así: el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican. Vale. Mateo capítulo 13. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este fornicario católico, de este falso cristiano. El mal. Los echarán en el horno encendido y vendrán el llanto y la desesperación. Un momento, si en el horno encendido van a estar en el llanto y desesperación, entonces sí que van a existir. Porque una persona que ya no existe no puede sentir desesperación. ¿Sabes por qué no puede sentir desesperación? Porque no existe. Está aniquilada ya. Bueno, vamos a verlo, vamos al texto. Bueno, vamos a leer a partir del verso 40, pongan atención. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, y se quema en el fuego, la cizaña es arrojada al fuego, donde es quemada, donde es aniquilada, deja de existir, se convierte en ceniza. Aquí lo dice bien clarito, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo.
en el fin de este siglo, es decir, en el día del fin del mundo. Así enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, maldad. ¿Y qué dice aquí? Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Serán arrojados a un horno de fuego. Los van a echar en el fuego. Si alguien es arrojado al fuego, ¿vive para siempre o no? ¿Verdad que no? Es totalmente quemado y reducido a cenizas. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados en ese día del juicio. No cuando morimos, sino cuando venga el reino de Dios y venga el juicio de todos los malvados, serán arrojados aquí en el horno de fuego, lo dice. ¿Y qué dice más? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora, con esta pregunta voy a terminar este primer vídeo, porque mañana voy a hacer el segundo vídeo, para no hacer este vídeo excesivamente largo. Hago la siguiente pregunta no solamente a este engendro del diablo, a este fornicador llamado Max Rupert, sino a todos los falsos cristianos, católicos y evangélicos. ¿Me pueden decir ustedes dónde dijo Jesús: allí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad? ¿Dónde dice el pasaje que aquellos que sean arrojados a este horno de fuego van a estar llorando y crujiendo de dientes por los siglos de los siglos, por la eternidad? ¿Verdad que no lo dice? Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Lógico! Porque cuando sean arrojados al lago de fuego, van a llorar y a crujir de dientes de terror, de dolor, porque van a ser arrojados a ese lugar de destrucción, donde Dios los va a destruir en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Evidentemente, cuando sean arrojados, van a llorar y a crujir de dientes, de terror, de dolor. Pero en ninguna parte dijo Jesús que van a estar llorando y crujiendo de dientes por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. La doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, repito, ya con esto termino, es la mayor doctrina de demonios, la mayor mentira de Satanás de toda la historia de la humanidad, que va a llevar a la condenación, va a llevar a la destrucción en el lago de fuego a todos estos millones de falsos cristianos que la enseñan, como por ejemplo este engendro del diablo y fornicario, mentiroso e idólatra llamado Max Rupert. Si usted antes no se arrepiente de esa espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, pues ya saben lo que dice la Biblia, el lugar que le espera. El lago de fuego y azufre, donde, repito, irán a parar todos los mentirosos, los idólatras y los fornicarios, como lo es, por ejemplo, usted. Mañana haré el segundo vídeo refutando esta espantosa doctrina de Satanás, que es la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. La verdadera enseñanza bíblica, como ya he demostrado en este vídeo, es la futura destrucción eterna de todos los malvados cuando sean arrojados al fuego, a ese horno de fuego donde habrá lloro y crujir de dientes, porque estarán aterrorizados. Aterrorizados. Cuando se cruje de dientes es por causa de un gran terror, de un gran pánico, y habrá lloro, sufrirán por haber perdido la oportunidad de alcanzar la vida eterna, que la hubieran tenido si hubieran creído en la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza bíblica, tal como yo se las he expuesto en este primer vídeo. Mañana el segundo vídeo, destrozando las mentiras de este engendro de Satanás llamado Max Rupert. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez. Mirad en la descripción del vídeo, donde vais a encontrar unos libritos, unos estudios bíblicos escritos por mí muy importantes sobre este tema
de la futura destrucción de todos los malvados en el fuego. Ahí tenéis los enlaces. También tenéis el enlace de nuestra iglesia, del Padre y del Hijo, donde nos reunimos en WhatsApp. Ahí encontraréis el enlace. Y también el de nuestra escuela bíblica de Telegram. Ahí lo tenéis también. Si os queréis reunir con nosotros para estudiar bien y para conocer mucho mejor las Sagradas Escrituras. Hasta el próximo vídeo.